Estoy súper emocionada de hacer este video pequeño. Es algo que me han pedido mucho porque son muchas preguntas sobre lo que se está viviendo ahora con la pandemia y quién mejor que mi doctora, que fue quien me atendió cuando pasó todo esto del dengue y ahora del COVID, quien sea quien responda a las preguntas que ustedes me han hecho y que por supuesto son una inquietud general para todos nosotros. Gracias, doctora. Doctora, una primerísima pregunta. Tenemos que aislarnos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan delicado este virus? ¿Por qué hay que tomar estas medidas? Digo, antes que nada, no sé si soy experta en el tema, en realidad soy un médico internista que, como tantos médicos, participamos en el tratamiento de estos pacientes. Sí, somos muchos los que estamos viendo este tipo de pacientes y tratando de ayudar. En cuanto a tu pregunta, a ver, un 80% de nosotros nos vamos a infectar, ¿sí? Nos vamos a contagiar. No significa que todos vamos a estar graves, ¿sí? Si de ese 80%, ¿sí? Si uno tiene que separarlo en porcentaje, un 30% de nosotros vamos a estar asintomáticos. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a darnos cuenta y vamos a estar contagiando. ¿Ok? Un 55% podemos tener un cuadro moderado, un 10% un cuadro severo y un 5% están en un cuadro pero crítico con riesgo a morirnos. ¿Sí? Entonces, la presentación clínica es muy variable y sí, un alto porcentaje de nosotros nos vamos a enfermar. No significa que todos vamos a estar en un cuadro crítico. Si eres asintomático, ¿contagias o no contagias? Cuando uno dice asintomático significa que se infectó, pero no tienes tos, no tienes fiebre, no tienes diarrea, pérdida del olfato, o sea, no tienes ni un síntoma, ¿ok? Pero sí puede estar infectado y si tu prueba es positiva, aunque no tengas síntomas, estás contagiando. Cuando ya tienes síntomas, las posibilidades de contagio aumentan, ya ahí sos mucho más contagioso. La palabra asintomático significa que tú no te das cuenta que estás enfermo, pero tienes la infección. Es un virus nuevo al que poco a poco vamos conociéndolo, pero nos lleva ventaja, ¿sí? Él va ganando con nosotros, o sea, hay un montón de gente que se está muriendo y en el cual todavía no tenemos un tratamiento ni siquiera podemos tener una vacuna porque se está investigando. Entonces, una de las medidas para prevenir es quédate en casa. Si te quedas en casa, no contagias si estás enfermo y no lo sabes, y si no estás enfermo, tienes menos posibilidad de contagiarte. Entonces, eso es una manera de prevenir. No hay forma, la única forma que tú tienes de saber si estás enfermo es haciéndote la prueba o eventualmente si tuviste un contacto con una tomografía, hay gente que tiene neumonía y no lo sabía. Si tú te quedas en casa, puedes salvar muchas vidas. ¿Quiénes tienen que salir? Los que realmente necesitan trabajar. Si tú no necesitas salir, te tienes que quedar en casa, por ti y por los demás. Las cosas que más me preguntan y además me sugieren, y lo agradezco enormemente, son tratamientos paliativos, ¿no? O sea, que no son médicos, sino alternativos. Estos tratamientos, o sea, ¿qué se sabe de ellos? ¿Qué tanto nos sirven? ¿Si nos ayudan a subir las defensas? Médicamente lo que te vamos a decir es, primero, te quedas en casa, segundo, te alimentas bien, descansas, si tienes que dormir, porque si el virus te agarra cansado, estresado, agotado, ya tienes una ventaja menos tú. Y después puedes tomar vitaminas y todo eso porque está demostrado desde muchos años antes que determinadas infecciones se ve más en personas que tienen deficiencia de algunas vitaminas, pero eso no previene el virus, eso te ayuda. Lo que va a prevenir que no te contagies es quedándote en casa, lavándote las manos con agua y jabón, limpiar piso, superficie con agua y cloro, alcohol en gel. ¿Sí? No hay mucha ciencia en eso, es higiene y estar aislado. Doctora, quiero saber, y bueno, ahí sí que es inquietud personal, ¿el tipo de sangre influye en que te dé más fuerte o no el virus? Están haciendo a nivel mundial muchos estudios sacando variables, cuáles son las variables que te predisponen más riesgo como población, si la edad, el sobrepeso, grupo sanguíneo, deficiencia de vitamina, hay una serie de variables.
todos los estudios tienen pocos pacientes, entonces todavía no se le puede dar una validez y decir, si tienes determinado grupo sanguíneo tienes mayor riesgo. Sí, lo que sabemos es que hay población vulnerable llamamos a mayores de edad, si son diabéticos, hipertensos, si tienen sobrepeso. Entonces, hay determinadas variables que ya sabemos que le confieren mayor riesgo. Los niños se infectan, pero el cuadro es más leve o hay más niños asintomáticos. Por lo menos lo que estamos viendo en lo que lleva esta enfermedad en estos 6 meses. ¿Sí? La historia natural de esta enfermedad la vamos a terminar de conocer en muchos meses más. Todavía todos los días aprendemos algo nuevo. Todos los días tenemos que rectificar sobre algo que dijimos y vemos lo contrario. Entonces, hoy no tenemos, o sea, no podemos decir, este es el único medicamento para la enfermedad o estos son los únicos pacientes que se van a enfermar. No, todos los días vamos aprendiendo algo nuevo. Vamos a empezar a ver determinados cuadros clínicos, que eso lo vamos a ver con el tiempo. Siempre las infecciones son gatillos, ¿sí?, para otras enfermedades. Y hay pacientes que la resuelven muy fácilmente y hay otros que quedan con alguna secuela, ¿sí?, alguna alteración. Por ejemplo, los que han tenido pérdida del gusto y del olfato tardaron mucho en recuperarse, ¿sí?, y eso es por afectación neurológica, tú lo tuviste. Digo, y a esto le tienes que sumar el estrés que genera la enfermedad, porque cuando tú te enfermas, te dan el diagnóstico, no sabes cuál va a ser tu evolución. Y tienes que proteger al resto de las personas que están contigo. Que tú sufriste algo muy particular, estuviste alejada de toda tu familia, y ese estrés también repercute en el cuerpo. O sea, no es solamente el virus, los medicamentos, sino la situación emocional. Cuando uno se hace una prueba para determinar si tiene coronavirus o no, están los falsos negativos. Si tú tienes todos los síntomas, la prueba te dio negativa y tienes una tomografía compatible, tú tienes coronavirus. Y tú me dices, bueno, ¿y por qué la prueba salió negativa? Porque a veces la carga viral es tan baja que no la detecta. Y si tú sales positiva y luego sale negativa, puede ser el mismo motivo. Tu carga viral bajó, no la detectó, y luego si tú me dices, me salió positiva, me reinfecté, no, sigue siendo el mismo cuadro. Muchos pacientes han tardado en negativizar la prueba por 40 días o más, ¿sí? Estrictamente uno podría decir, bueno, por estadística y por lo que se ve en varios estudios, uno puede contagiar hasta el día 21, pero si tú tienes una prueba positiva, yo te tengo que decir que te quedes en casa, ¿sí? Que te seas cuidando hasta que tengas una prueba negativa, e inclusive para determinados pacientes volvemos a repetir una segunda prueba para confirmar que sí es negativo. No tenemos el porcentaje para decir cuántas personas quedan positivas a los 40 o 60 días. La mayoría, ¿sí?, a los 15 o 21 días ya son negativos. La mayoría, no el 100%. Yo como médica, por lo menos en lo particular, si tengo un paciente que a su alrededor hay pacientes de riesgo, o sea, hay personas de riesgo que son vulnerables y que pueden infectarse y evolucionar mal, le digo, necesito 2 pruebas negativas. O sea, si tú vives con una abuela que es diabética o que tiene otro problema de salud, yo en lo particular voy a prevenir que primero estés negativa y luego sí puedas estar en contacto con ella, para cuidar a la otra persona. Sí es verdad que la mayoría a las 3 semanas ya son negativos. ¿Virus ataca el corazón o qué órganos ataca o no? ¿O simplemente es una información errada? El corazón es uno de los órganos que se puede comprometer en esta infección. Esta infección no es solamente de la vía aérea, del aparato respiratorio. Es un virus que cuando nos infectamos está en todo el cuerpo. Por eso a los pacientes graves puede generarle una insuficiencia respiratoria, problemas cardíacos, problemas renales, problemas hepáticos. ¿Sí? Las manifestaciones son muy variables, de cuadros leves, desde un cuadro de vías aéreas superiores, a un cuadro moderado con una neumonía, o un cuadro severo con falla de múltiples órganos, incluido el corazón. Le pedimos a los pacientes cuando tienen un familiar que ya saben que es positivo y estuvieron en contacto, ten en casa un termómetro y un oxímetro de pulso, porque a veces te sientes bien, pero ya estás oxigenando
por debajo de 90. Y eso es un signo de alarma. Si tienes fiebre también es un signo de alarma. Ah, Y a la mayoría de los pacientes pedimos que se hagan un estudio de imagen, en lo posible una tomografía, porque a veces se sienten muy bien, pero si en la tomografía vemos que el compromiso es importante, o sea que ya tienen una neumonía de focos múltiples de un 50 a un 75%, se tiene que ir al hospital. ¿Sí? En casa, ¿qué le vamos a pedir? Es eso, temperatura y tengan un oxímetro de pulso. Y dependiendo de los factores de riesgo y analizando la situación en particular con cada paciente, le vamos a pedir una imagen. Y con una imagen hemos diagnosticado un montón de pacientes que están asintomáticos y ya tienen neumonía, y muchos pacientes que fueron al hospital a tiempo. ¿Sí? Hoy necesitamos llegar al hospital a tiempo. ¿Sí? No es si tú llegas cuando ya estás para intubarte, hoy estamos en la curva, o sea, en la parte ascendente de la curva donde no alcanzan las camas. Entonces necesitamos diagnosticar la infección antes, darle tratamiento antes. uy, tengo que preguntar esto, doctora, perdón. ¿Va a haber un segundo brote? O sea, se espera que nuevamente el virus prolifere y volvamos a tener un segundo contagio masivo. Primero, no hemos terminado de conocer a esta nueva enfermedad, esta nueva infección, ¿sí? Todavía no sabemos cómo prevenirla porque no hay una vacuna, no hemos todavía en todos los países logrado una vacuna para prevenirla. Y vamos a tener que aprender de otros países como China, Europa, que empezaron con esta infección, para decir qué les pasa a ellos, para ver si van a volver a tener una recaída, para saber qué es lo que nos va a pasar a nosotros. ¿Sí? Lo que sí vamos a ver es que no estamos exponiéndonos todos al virus, porque estamos manteniendo una sana distancia, algunos. Entonces, hasta que no nos contagiemos todos, nos va a seguir dando esta infección. Y para hablar de una nueva infección en el próximo año, eso lo vamos a saber con el tiempo. Los virus suelen mutar, entonces es algo que creemos, no que creemos, que sabemos que para otros virus pase, ojalá que con este no, ojalá que si nos inmunizamos todo, este virus llegue a desaparecer, ¿sí? O que con el tiempo, al estar inmunizado, sea menos virulento. Pero eso lo vamos a saber con el tiempo, lamentablemente. Para saber si eres inmune o no, digo, ya tuviste la infección, habrá que ver si generaste anticuerpos, si tienes inmunoglobulinas G para este virus. Tampoco podemos decir que si no generaste anticuerpo, que tú estás más propensa a infectarte nuevamente. Todavía Ay, eso no. no lo podemos decir. Ya la COFEPRIS ha autorizado a cierto laboratorio a hacer esta prueba. Con eso vamos a saber, y hay personas como o sociedades como la UNAM que están haciendo estudios viendo cuánta gente se ha inmunizado y qué pasa con los que no generaron anticuerpos. Entonces, en los próximos meses vamos a tener una respuesta, porque a medida que tú tienes más recursos para diagnosticar la enfermedad, para darle seguimiento, vas a poder responder muchas preguntas. Y eso se está haciendo acá en México y en otras partes del mundo. Doctora, a mí me ha emocionado mucho saber que existen tratamientos como tipo plasma o algo así que se puede hacer para ayudar a personas enfermas o al personal médico o hasta familiares. Em, sí es algo real, sí se han visto casos de gente que se ha recuperado por plasma. ¿Existe realmente este avance? Muchos protocolos de tratamiento, ¿sí? Con distintos medicamentos, ¿sí? No con uno solo, sino que hay varios medicamentos que actúan a distinto nivel para atacar este virus. Y hay protocolos que están usando plasma convaleciente, entonces habrá que ver los resultados de estos protocolos, que es a nivel mundial, en varios países se están llevando a cabo. ¿Sí? Hoy tenemos que entender que esta enfermedad no requiere de un único medicamento, porque genera distintas lesiones en el cuerpo. ¿Sí? Luego de que se analicen los estudios, los protocolos que se están haciendo, vamos a llegar a cuál es el mejor tratamiento, con cuáles medicamentos,
si plasma antes o después, no sé, hidroxicloroquina o remdesivir o tocilizumab. O sea, hay varios protocolos que se están llevando a la vez en varios hospitales. Claramente debemos ser responsables. Los medicamentos tienen efectos adversos, sí tienen que estar prescritos por un médico, porque debe analizar tu situación, tus antecedentes, tus alergias, y darle un seguimiento a tu tratamiento. O sea, no sirve de nada decir, me compro medicamentos y a ver qué pasa. ¿Sí? Ojalá, porque hemos pasado varias veces por esto de que los medicamentos están agotados, y tú le indicas al Sí. paciente y no los encuentra, y es horrible, porque ni los encuentra, ni tienes cama para internarte. Ojalá esto cambie, que podamos tener todo acceso a la medicación, todo acceso a un médico que te pueda atender, o sea, que cuando tú lo llamas te pueda orientar, poder tener acceso a un médico. Segundo, que estén los medicamentos disponibles. Y tercero, y no es menos importante, es no automedicarse. Alguien tiene que asesorarte y decirte, si presentas tal síntoma, me avisas. O sea, tú solo no puedes saber si es bueno o no el medicamento. Y no hay una receta única para este virus. Es muy diverso el tratamiento y dependiendo en qué etapa de la enfermedad estás. Siempre evalúa riesgos y beneficios y debe monitorear el tratamiento, ¿sí? Por eso digo, no es con esta enfermedad, sino con todas decimos no automedicarse. Adiós.